Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marcos and Row. Muy buenas, si estáis pensando en comprar un vehículo de segunda mano, no os perdáis este vídeo. Vamos a daros unos consejos muy sencillos pero que os pueden ser de gran ayuda. Con unos vehículos nuevos cada vez más caros, la mejor opción parece comprar un vehículo de segunda mano, aunque hay que tener también a veces mucho cuidado ya que nos pueden engañar y colar un vehículo con una avería, y con esto ocasionándonos un doble gasto. Lo más importante, revisar la documentación del vehículo y también las facturas que tenga de los talleres, mantenimiento y averías. También con la matrícula del vehículo podemos averiguar por internet en qué estado se encuentra dicho vehículo, si tiene todo al día o hay algo que no está bien y luego puede traernos algún problema. Pues aquí os lanzamos el siguiente consejo. Nos tenemos que olvidar de la parte estética del vehículo. Aunque tenga una línea muy llamativa o esté muy bien de pintura, tenemos que dejar eso a un lado y tenemos que centrarnos en la parte mecánica, ya que la parte estética puede confundirnos y hacer una compra de la cual luego podemos arrepentirnos. Podemos empezar revisando la dirección y los neumáticos del vehículo. Aquí podemos revisar en qué estado se encuentran, qué desgaste tienen y también la fecha de fabricación. Si tiene un desgaste irregular o si tiene un desgaste interno, puede indicarnos que nuestra suspensión está mal. También aprovechamos y revisamos el estado de los discos y de las pastillas. Para ver que no hay ningún ruido raro en la dirección, moveremos varias veces el volante de lado a lado. Podemos también comprobar los brazos de la dirección y el amortiguador que no tenga ninguna fuga. También este vehículo, como veis, lleva la tableta de dirección, en este caso está nueva, así que comprobaremos que no hay holguras y que tampoco hay ruidos raros en la dirección, ya que aparte de los ruidos luego también podemos tener vibración y un desgaste prematuro de los neumáticos. Y como no, tenemos que revisar lo más importante, que es el motor del vehículo. Lo que tenemos que revisar es que este vehículo, por ejemplo, no tenga ninguna fuga, ni fuga de aceite, ni fuga de anticongelante o tampoco de líquido de dirección. Así que podemos dejar el vehículo arrancado. Según vaya cogiendo temperatura, bueno, podemos ir viendo si realmente tiene alguna pérdida de aceite o de anticongelante. También os recomendamos, si tenéis algún tipo de conexión OBD o de dispositivo portátil para poder hacer la diagnosis del vehículo, que no dudéis en hacerlo. Así que también revisaremos los manguitos del refrigerante, por ejemplo el vaso de expansión que no tenga ninguna fuga. Si nuestro vehículo es turboalimentado, como en este caso, pues revisar también los manguitos de admisión, los manguitos del turbo, que el turbo suena bien. Si al acelerar, por ejemplo, escuchamos que tiene un silbido, puede ser que tengamos una fuga en alguno de los manguitos. O si también tiene un silbido muy fuerte y proviene del propio turbo, puede ser que nuestro eje ya tenga cierto desgaste y bueno, luego nos pueda provocar una avería. Importante también revisar rodillos, tensores, poleas, que no haya ruidos raros, que la correa de servicios tampoco tenga demasiado desgaste o esté a punto de romperse. Estos vehículos que os estamos mostrando llevan cadena, pero bueno, en el caso de que lleve correa de distribución, aquí os mostramos en el Audi A3 que tuvimos, grupo BAG, bueno, realmente como se puede ver la correa de distribución. Nos lleva en un lateral, simplemente quitamos la tapa y comprobamos el estado de la correa, que esté tensa y que tenga todos los dientes en buen estado. Y también comprobaremos el estado del motor viendo el humo que suelta nuestro vehículo y también de qué color es. Os aconsejamos realizar esta prueba ya sea un vehículo diésel o gasolina. Bueno, lo primero, fijaros en este vehículo, tiene 450.000 kilómetros. Y lo que quiero enseñaros también es muy importante y es el embrague. Este vehículo es manual y bueno, lo que tenemos que hacer es presionar el pedal del embrague. Presionamos y soltamos y lo hacemos varias veces. Si realmente notamos un ruido a la hora de presionar el embrague o una vibración, puede indicarnos que tenemos mal el bimasa y es una avería bastante cara. También cuando probemos el vehículo en carretera, le ponemos una marcha alta, le aceleramos y si vemos que realmente sube de vueltas pero el vehículo no empuja, pues tenemos el embrague en mal estado, ya que el embrague está patinando. Bueno, ya con nuestro vehículo revisado mecánicamente, lo que podemos hacer también es comprobar que funcionan todos los mandos, el mando de las luces, luces cortas, largas y lleva xenón, que todo funciona correctamente, mandos del volante, que las ventanillas suban y bajen, eso también es importante de revisar. Revisar también el equipo de audio, que funcionan todos los altavoces, los espejos, el cierre de las puertas.
En definitiva, tocar todos los botones y ver que todo funciona correctamente, ya que no hay que tener prisa a la hora de probar un vehículo. Importante también para revisar los pedales, el desgaste que tienen, el desgaste del volante y el desgaste de los asientos, ya que si el vehículo tiene pocos kilómetros y tiene los asientos o el volante muy desgastados, esto nos puede indicar que tiene más kilómetros de los que marca. Otro consejo que queremos daros es que probéis el climatizador, la calefacción y el aire acondicionado, ya sea verano o invierno, tenéis que probarlo para ver que salga aire caliente y también sobre todo el aire acondicionado que funciona, porque si no podemos tener una avería en el compresor o realmente no está cargado el aire. Importante, si el vehículo es automático, una vez que lo probemos, ver que no tiene tirones, que tampoco tiene ruidos raros al acelerar, pero sobre todo que no tenga tirones al cambiar de marcha o al poner la marcha atrás. Y sobre todo comprobar si el vendedor le ha hecho algún cambio de aceite también de la caja de cambios automática. Ya una vez que hemos revisado el motor y también la parte interior, lo que vamos a hacer es también comprobar las líneas del vehículo para ver que no ha tenido ningún golpe, que las puertas cierran correctamente, que no hay holgura entre las puertas y la chapa del vehículo, porque esto podría indicar que ha tenido un golpe y aunque se haya reparado, no ha quedado bien del todo. Consejo final, cualquier duda que tengáis, preguntárselo al vendedor y también revisar el vehículo de arriba abajo, no tengáis ninguna prisa. Y si no se acaba de convencer por lo que sea, lo mejor es no comprarlo. Así que ya sabéis, si os ha gustado nuestro vídeo, danos un like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!